Buenas gente, ¿cómo andamos? En el video anterior terminamos con la primera lista de reviews, en las cuales ustedes dieron su respectivo voto y la última figura de esa lista fue Jetfire. Así que podemos proseguir con la siguiente lista y las figuras de esta ocasión serán de la alineación Decepticon. Cabe recalcar que cada Decepticon tendrá su respectivo video, si no esto va a durar como media hora, o si no es que los 40. Así que tendremos a la alineación Decepticon del universo del Nightburst o del universo de Bumblebee. Y para ello iniciaremos desde los menos impactantes, entre comillas, o que no son tan demandados por parte del público, y terminaremos con los más cotizados o los más buscados, por así decirlo. Dicho eso, ya sabrán más o menos el orden, así que sin nada más, pasemos a revisar a la figura que hoy nos reúne. Y como ya lo habrán visto en el título del video, se trata de nada más y nada menos que de Soundwave Studio Series número 83 clase Voyager. Comencemos. Soundwave, el jefe de telecomunicaciones del ejército Decepticon. Aunque en la película lo llegamos a ver algunos segundos al principio de la película, su figura fue parte de la 15ª oleada de juguetes de esta misma línea, que viene siendo la Studio Series, lo cual hizo que Soundwave se catalogara como un clase Voyager, siendo su lanzamiento el 28 de mayo del 2022. Fue más catalogada en Voyager por el tema de la altura, pero en su momento me llegó a costar en 650 pesos mexicanos, o sea $35. Hace unos 4 años, eso sí, cabe resaltar. Pero como en la película también apareció uno de sus chalanes, y ese viene siendo Ravage, la cual terminará siendo un accesorio y también haciendo que lo tengamos que comprar por aparte, a través de Amazon. En cuanto a su empaque y distribución, aquí todavía disponemos del plástico protector para un mejor resguardo de la figura, para obviamente un mejor cuidado y evitar que se vuelen las piezas, siendo este en el caso pues en los centros comerciales. Continuando con la caja, aquí vemos que en la cara principal tiene un render del mismo personaje, dándonos una idea de cómo se ve el personaje. En la parte trasera resaltan dos renders de la misma figura, siendo en su modo robot y en su modo alterno. Al igual que tenemos las siguientes especificaciones de la figura. La primera es el siguiente texto que dice: la caída de Cybertron, y el segundo lo que hace referencia tanto el fondo como la situación que encabeza la figura, la cual dice: el destino de Cybertron queda sellado cuando Soundwave ordena a los Decepticons a lanzar un ataque final que obliga a retroceder a los Autobots, tal y como lo vimos al principio de la película. Cuando descubrimos la figura podemos ver que tiene una buena cantidad de esculpido mecánico, resaltando en las rodillas y en toda la parte de las patas. Y si levantamos el panel que está debajo del torso, descubriremos el esculpido mecánico que hay aquí, al igual que detalles de esculpido de resortes y algunos detalles de panelaje en esta misma zona. Al igual que el resto del cuerpo, también disponemos de más esculpido mecánico, tanto en sus extremidades como en la parte superior del torso y los hombros. En cuanto a su movilidad, podemos hacer que gire la cabeza los 360 grados, pero solo podemos hacer su cabeza hacia arriba y hacia abajo, pero con muy poco rango. En ambos brazos disponemos de una rotación igual de 360 grados sin ninguna obstrucción. Un poco más abajo disponemos de rotación en el bíceps de igual de 360 grados. Un poco más abajo disponemos de un doble doblez en el codo, pero con el mismo panelaje no da más de 90 grados. En la parte de la cintura disponemos de rotación de 360 grados. También podemos hacer que patee un poco hacia adelante, pero si quitamos del camino el panel de la entrepierna también podemos aumentar esa tolerancia, pudiendo hacer que patee más hacia adelante. En los muslos disponemos de una buena rotación y en las rodillas disponemos de un doble doblez, y aunque tengamos esa cualidad no tiene un ángulo de más de lo que nos permite. Y como último en los pies disponemos de una rotación de 360 grados y podemos hacer el pie hacia abajo pero no hacia adelante, al igual que disponemos de un buen pivote. Y con todas estas tolerancias podemos desplegar a Soundwave en algunas limitadas poses de batalla, aunque en sí nunca vimos a Soundwave en poses acrobáticas, ya que lo único que vimos que hiciera es aterrizar para farmear aura. En cuanto a sus accesorios, disponemos de su clásico cañón de hombro y un rifle de plasma, aunque nunca lo vimos usarlo en las pocas escenas que salió, pero también tenemos la participación de uno de sus Pokémones, y ese es Ravage, que en el 86 era una pantera. En el Bayverse tenía el parecido con una pantera pero con síndrome de cíclope, pero aquí parece un pastor alemán cybertroniano.
la cual en el mismo canino tenemos una buena cantidad de esculpido mecánico, siendo más detallado en las partes del torso, la cabeza y la parte de abajo de las patas. Además que podemos hacerle la cabeza hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia los lados, la cual eso le quita un poquito de jugabilidad. Podemos hacer que este abra y cierre la boca. Las patas las puede girar casi los 360 grados. A la mitad de la misma pata tenemos un doblez de más de 90 grados y en lo más bajo de su pata la podemos hacer hacia adelante y hacia atrás. Pero el mismo canino dispone de sus propios accesorios, los cuales son dos cañones que van colocados en las patas traseras o misiles, como ustedes quieran decirles o como ustedes lo vean, y un accesorio que parece el respirador que tienen los autos y una pieza que parece un misil que va en la parte del pecho del canino. Pero este accesorio sirve más en el cañón de hombro para sangre. Y obviamente este accesorio puede transformarse a un cassette medio extraño, pero se transforma. Pero cumple su función para parecerse al diseño de la película. Aunque solo se vio un momento ese modo alterno, pero eso lo hablaremos más adelante. Y Soundwave, al ser un clase Voyager, se levanta con sus 17 centímetros y a Ravage con sus respectivos 4 centímetros. Y para iniciar su comparación de tamaños con otros personajes, arrancaremos con el icono de este canal. Así que aquí tenemos a Shockwave, clase Voyager de Transformers Beast Hunters. De la review anterior, el TW1103 Explorer Elder, figura KO del Studio Series 35 Jetfire. Y con otro personaje del mismo universo, el TW1030, figura KO del Studio Series número 102 Optimus Prime. Y junto a Optimus tenemos a Noah, que mide 5,5 centímetros. Teniendo en cuenta estas proporciones de esta figura, dispone de unas buenas proporciones, siendo fiel a lo visto en la pantalla, y en cuanto a su silueta, incluso pareciéndose a la versión 3.0, que viene siendo la versión más fiel a lo visto en la película. Y ya teniendo todo esto aclarado sobre el modo robot, ¿por qué no pasamos con su modo nave cybertroniana para mostrar el resto de sus características? Tenemos a Soundwave y a Ravage en su modo alterno, siendo una nave cybertroniana y un cassette medianamente extraño, la cual el modo nave hace referencia al modo alterno que se vio en uno de los cómics que tuvo Transformers en colaboración con Marvel, y siendo que en la entrega de Transformers One se volvió a usar el mismo concepto del modo nave, obviamente con claras diferencias. Volviendo al análisis, también en este modo podemos portar a Ravage en la misma bandeja que tiene en el pecho, aunque también para que puedas introducirlo tenemos que retirar el accesorio que tiene en la espalda para que podamos ponerlo bien, al igual que el mismo accesorio que tenemos en Ravage. En este modo también se dan a mostrar ciertos detalles de esculpido mecánico en la parte superior, pero en la parte inferior se acaba la ilusión, porque tenemos a Soundwave todo contorsionado, ya que aquí podemos ver tanto al mismo Decepticon y a su fiel compañero. Pero volviendo al resto de su detallado, podemos ver la cabina de la nave, al igual que podemos colocarle sus accesorios, tanto como su cañón de hombro y su cañón de iones, la cual se puede colocar en los puertos que se ubican en la parte de los antebrazos, y se conserva el mismo puerto del accesorio que tiene Ravage, que igual se puede portar en el cañón de hombro que se vio previamente. En este modo también sale a relucir unos pocos detalles de pintura, como por ejemplo estas líneas rojas que están en las pantorrillas, y en la transformación salen estos paneles con estos delineados. Digamos que con las líneas sabremos si hiciste bien la transformación. Y con todas estas características ya mencionadas, ¿por qué no pasamos con la comparación de tamaños? Así que aquí tenemos a Shockwave, Jetfire y Prime. Aunque Soundwave en ningún momento lo vimos en este modo alterno, es una buena opción, aunque no lo pudimos ver en pantalla, pero este concepto es muy diferente, que al modo alterno al que se nos tiene acostumbrados es a un Mercedes, o una casetera, e incluso una pseudo camioneta cybertroniana, aunque también ya había habido un modo nave para Soundwave, pero esta nave está muy meh, ya que parece una versión pirata del caza estelar, o sea, de Star Wars. Aunque también este modo hace que Soundwave parezca una sandwichera, pero al menos esta versión es muy funcional. Pero bueno, ¿por qué no le pasamos a su modo alterno y damos nuestra conclusión?
A pesar de que esta figura tardó 4 años para llegar al mercado, su tiempo de producción se justifica por su ingeniería. Aunque este molde brilla por sí solo, para que este esté completo debemos conseguir a su compañero por separado. Y a pesar de que esta figura no necesita cubrir un modo alterno en su totalidad, ya que aquí se pudieron dar la libertad para que lo que vimos en la pantalla se vea bien reflejada en este molde, tanto en la figura principal como su complemento. Así que esta presentación de Soundwave queda bien justificada. Y bien, aquí damos por terminado la revisión que hoy nos reunió. Yo me despido y nos veremos hasta el próximo video. Cuídense y hasta luego.